Buenas tardes a todas y a todos. Por favor, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva cita de la Asociación de Amigos de Unamuno. Hoy me cabe el honor, en nombre de la asociación, dar la bienvenida a Jesús Málaga, quien, entre otras muchas cosas, además de conocido nacional, internacional y localmente por todos, médico foniatra y psicólogo, estudió medicina en la Universidad de Salamanca, jefe de servicio de foniatría del Hospital Clínico de Salamanca y catedrático de psicopatología del lenguaje en la Universidad Pontificia. Fue fundador de las Escuelas Superiores de Psicología del Lenguaje y Logopedia en la Universidad Pontificia y del título propio de foniatría en la Universidad de Salamanca. Fue secretario de formación, secretario general, presidente del Comité Provincial del PSOE de Salamanca, elegido alcalde de su ayuntamiento en las primeras elecciones municipales de la democracia en abril de 1979. Ejerció como tal en 3 ocasiones, 1979, 1983, 1983, 1987 y 1991, 1995. Procurador de las Cortes de Castilla y León por el PSOE de Salamanca desde mayo de 1983 a junio del 2003. Con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue subdelegado del gobierno de Salamanca desde 2004 al 2011. Ya jubilado, ha sido presidente del Centro de Estudios Salmantinos. Además de libros, artículos relacionados con su actividad profesional, es autor de numerosas publicaciones sobre Salamanca. Ha sido colaborador del Adelanto, La Crónica de Salamanca y Salamanca América. Tiene obras como Morella siglo XX, Relatos y sucedidos para pasear por Salamanca, Recorrido comunero salmantino, Desde el balcón de la Plaza Mayor, Memorias de un alcalde, Rincones de la historia salmantina, La vida cotidiana en Salamanca del siglo XX, 1898-1923, y La vida cotidiana en la Salamanca del siglo XX, 1940-1975. Como sabéis, Unamuno fue un gran publicista. Escribió miles de artículos a lo largo de su vida, tanto en la prensa internacional como en la nacional y la local de la época, para hacer llegar a través de ella sus ideas y sus críticas. Hoy Jesús Málaga nos presentará concretamente su relación con la prensa salmantina, acompañando fotografías de Vicente Sierra Puparelli. Jesús, tiene usted la palabra. Pues muchas gracias, Luciano. Antes de comenzar, quería decir que efectivamente, mientras se desarrolla la intervención, verán ustedes fotografías relacionadas con lo que digo, realizadas por Vicente Puparelli. Cuando Francisco Blanco me llamó para invitarme a intervenir ante ustedes para que les hablara de Unamuno en la prensa salmantina, acepté de buen grado el reto. Tras la publicación del libro Desde el balcón de la Plaza Mayor, Memoria de un alcalde, he dedicado los últimos 8 años, ya jubilado, al estudio de la vida cotidiana en la ciudad de Salamanca en el siglo XX. En 4 volúmenes he manejado miles de nombres y lugares que de alguna forma u otra han sido protagonistas de nuestra historia reciente. Entre todos destaca sobremanera, ocupándolo todo antes y después de su muerte, Miguel de Unamuno, el rector de la Universidad de Salamanca. Y eso que estamos en presencia del estudio más antiguo de la península y compite con una inagotable nómina de hombres y mujeres ilustres en los años de estancia de don Miguel en Salamanca. Los periódicos publicaban a diario sus andanzas que no dejaban a nadie indiferente. Al seleccionar los momentos de la biografía de Unamuno para mi intervención, he optado por recoger los sucesos que, a mi juicio, son menos conocidos y aquellos que se refieren a sus gestiones en el mundo local, donde de manera decidida se responsabilizó como uno más, sin buscar los puestos importantes. Ejerció de concejal cuando le decían que era un cargo menor para su categoría, engrandeciendo todo lo que hacía. He querido recoger las vivencias de este profesor que se vinculó con Salamanca
sirviendo a la ciudad que la acogió y cautivó. Vamos ya a meternos en materia. El discurso de Unamuno pronunciado en la Federación Obrera en 1901 causó incredulidad por un lado y alarma por otro. Afirmó que, cito textualmente, Salamanca es el pueblo donde más delitos se cometen y Barcelona el que menos, cuando todo el mundo consideraba lo contrario. Aquellas palabras invadieron las tertulias y conciliábulos de la ciudad tan dadas a comentar cuanto decía Unamuno. Pero el rector estaba bien informado cuando hizo público el comentario. En 1901, en Salamanca se cometieron 18 delitos contra la propiedad por cada 100.000 habitantes. En las mismas fechas destacaban estadísticamente por sus buenos datos dos poblaciones: Orense, con 3 delitos contra la propiedad por 100.000 habitantes, y La Coruña, con 3,6. El periódico local encargado de rastrear y ofrecer los números coincidentes con los de Unamuno fue el diario liberal El Adelanto. En enero de 1902, Unamuno dirigía una universidad empobrecida. Para basar esta afirmación, basta decir que hasta entonces no se proyectó instalar la luz eléctrica en el edificio de la universidad. En su biblioteca se utilizaban braseros de cisco, pero siendo Salamanca una ciudad heladora, Unamuno no tenía miedo a las bajas temperaturas. Daba las clases con las ventanas del aula abiertas. Debió de hacer mucho frío en el invierno de 1911, ya que los periódicos daban como noticia que el rector lo combatía vistiendo una pelliza. En agosto de ese año, don Miguel se implicó en la crítica a la dramática expulsión de los vecinos de la finca de Campo Cerrado. Era el final de un largo pleito con el propietario, el marqués de Santa Coloma, que había vendido a la familia Covaleda sus tierras, en las que vivían como renteros un centenar de personas. En la expulsión intervino con contundencia la Guardia Civil. En la calle quedaron los colonos y sus escasas pertenencias. El espectáculo era dantesco. Fueron arrojados sin piedad de sus viviendas ancianos desvalidos y niños de corta edad, que llorando junto a sus padres no sabían dónde ir. El alcalde del pueblo se trasladó a San Sebastián para dar a conocer la situación desesperada de sus convecinos. La marquesa de Santa Coloma, a cuya casa, como hemos dicho, pertenecían las fincas en conflicto, no quiso recibirlo. No tuvo el mismo comportamiento la princesa de Asturias, que ofreció socorro a los que habían quedado en la indigencia. Miguel de Unamuno, solidario con los expulsados, se hizo eco del conflicto. El seguimiento de la vida y obra de Unamuno por la prensa salmantina ha sido total. Incluso en la actualidad, el personaje sigue llenando las páginas de los diarios digitales y en soporte de papel. Unos a favor de su gestión universitaria y política, otros en contra. En 1904, el Lábaro, conservador, emprendió una campaña contra Unamuno y El Adelanto salió en su defensa. En mayo de 1923, desde las páginas de ABC de Madrid, atacaron a Unamuno. Denunciaban sus frecuentes faltas a clase, achacándole otras muchas falsedades. Varios amigos de don Miguel, Matías Domínguez, José Crespo Salazar y Esteban Madruga, salieron en su defensa en una carta publicada en El Adelanto el 25 de mayo. El rector de Salamanca por excelencia lo ha ocupado todo, venciendo en batallas después de muerto como el Cid campeador. Defendió sus ideas con ahínco, ejerciendo como pacifista convencido cuando el 23 de mayo de 1909, a las 12 de la mañana, se inauguró el mausoleo erigido en memoria de los estudiantes muertos el 2 de abril de 1903, proyectado por el famoso arquitecto Santiago Madrigal y esculpido por Juan Batista Folía. Aquellos desgraciados incidentes
estuvieron siempre presentes en su mente, aunque el rector predijo que con los años solamente quedaría un recuerdo vago de aquel suceso, como así ha sucedido. La provincia de Salamanca contaba hasta mediados del siglo XX solamente con 2 piscinas privadas, una en el Cuartón de Traguntía, perteneciente a la familia de Inés Luna Terrero, y otra, más pequeña, en el Jardín del Visir, vivienda de Agustín Sánchez Manzanera. No había ninguna pública, eran las aguas del Tormes las que acogían a los salmantinos que querían soportar con el baño los calores del verano. Existía en la ciudad de Salamanca una costumbre basada en una falsa creencia. Seguramente muchos de los que me escuchan la conocieron cuando eran pequeños. Todos aquellos que, pese al calor de los primeros días del verano, esperaban a bañarse en el peligroso río Tormes después de celebrar la fiesta del Carmen, el 16 de julio, estaban protegidos por la Virgen Marinera que milagrosamente impediría bajo su manto que se ahogase. Que el pueblo creyera a pies juntillas este supuesto milagro no era de extrañar en una Salamanca talar, controlada por el obispo y su corte de ensortanados. Lo que producía sorpresa era que esta infantil creencia fuera acogida como verdad en algunas instituciones. Así ocurrió el 17 de julio de 1906. 3 niños se ahogaron en la llamada La Pesquerilla, junto a la Chopera, a la altura de la rotonda construida en la actualidad para dar acceso desde el Paseo de San Vicente al nuevo hospital universitario. Este lugar para el baño estaba cerca del barrio de Sotomuñiz, que con el tiempo cambió de nombre por El Castillo. En la segunda mitad del siglo XX, sus infraviviendas y chabolas desaparecieron bajo la piqueta para dar paso al recientemente derribado Hospital Clínico Universitario. La Diputación Provincial de Salamanca era la titular de la Casa Hospicio, que tenía entonces entre sus compromisos pseudo-religiosos, como hemos dicho, no dejar bañar en el río a sus pequeños asilados hasta que no pasase la festividad de la Virgen del Carmen. En el asilo, situado entonces en el actual Colegio Maestro Ávila, en sus orígenes casa de los jesuitas, se acogían en el internado varios centenares de niños huérfanos de padres pobres y abandonados, de los que ningún familiar o allegado se hacía cargo. Según la prensa, aquel fue el primer año en el que la Salina hacía cumplir el precepto citado. A las 6 de la tarde de aquel fatídico día salieron del hospicio en dirección al Tormes 80 niños a cargo de 3 celadores de los 5 que cuidaban en jornadas agotadoras a la multitud de chicos mal alimentados y carentes del afecto que eran acogidos en aquellas lúgubres instalaciones. Uno de los niños se tiró al agua, nada más llegar al río, con la mala suerte de caer en una hondonada. Acto seguido, sintiéndose en peligro, comenzó a pedir socorro. Un compañero que estaba junto a él se arrojó al agua para salvarle. El primero se agarró a las piernas del segundo, precipitándose ambos hacia el fondo, ahogándose en pocos minutos. Un tercero, que presenciaba desde la orilla lo que sucedía, se lanzó al agua para sacarlos, pero también acabó pereciendo. La inmensa mayoría de los niños no sabían nadar. Unamuno era entonces rector de la Universidad de Salamanca, pero en aquellos años era también el responsable de toda la enseñanza, desde la primaria hasta los estudios superiores de las 4 provincias del distrito universitario, a saber, Ávila, Zamora, Salamanca y Cáceres. Cuando llegó la noticia a oídos de don Miguel, el rector estaba paseando acompañado del escritor catalán Luis de Zulueta, y al conocer la desgracia se trasladaron rápidamente al lugar manifestando
su malestar y protesta ideada por lo sucedido. Unamuno entró en cólera tras sufrir una fuerte impresión al ver a los 3 niños ahogados tendidos en el suelo a la orilla del Tormes, esperando que el juez procediera al levantamiento de los cadáveres. El rector no ahorró reproches contra el médico de la beneficencia encargado del hospicio, que fue llamado para certificar la muerte de los niños y que se había negado a desplazarse, excusándose con estar ocupado en otras tareas, atender a pacientes de pago. Este galeno había sido expedientado con anterioridad por observar comportamientos poco éticos. Se incoaron expedientes a los 3 celadores que acompañaron a los niños y el asunto consternó de tal forma a la población salmantina que el ayuntamiento culpabilizado acordó construir en el lugar 2 casetas junto al Tormes, colocar letreros advirtiendo a los posibles bañistas de los peligros y de las zonas no aptas para el baño. Desde el 25 de julio, los hospicianos fueron a bañarse acompañados de 2 pescadores expertos nadadores con el objeto de impedir otras desgracias. Unamuno tuvo que luchar para engrandecer la universidad en sus momentos más amargos, cuando el estudio estuvo a punto de desaparecer. Para confirmar este deprimente panorama, valga un dato. En octubre de 1910 no se recibió, oyen ustedes bien, no se recibió ni una sola publicación científica en la Universidad de Salamanca. Para que el auditorio pueda comparar, en un solo mes de este año 2024 se reciben en la universidad miles de libros y revistas. Si la universidad estaba en caída libre, la ciudad le iba a la zaga. Don Miguel asistió a la puesta en marcha del servicio telefónico interurbano en octubre de 1913. Hasta 1913 no se podía llamar a otras poblaciones. Cuando el resto de las provincias españolas hacía tiempo que contaban con este esencial adelanto en la comunicación. Hasta ese momento no contaban con esta dotación, además de Salamanca, las 4 provincias gallegas, Teruel, Cuenca y Soria. Una vez más, Salamanca había quedado marginada del resto de España. Unamuno hizo, en este sentido, algo extraordinario. Hizo una donación de 500 pesetas de aquellos tiempos al consistorio para que las destinara a la mejora de la enseñanza en la ciudad, ya que el déficit escolar en aquellos años era escandaloso. Ese mismo año, en el convento de San Esteban de los Padres Dominicos, se celebró el 3er centenario de la Cristiada, fiesta poética, mística y religiosa española. Estuvo presidida por el obispo y el provincial de los dominicos y contó con la presencia de Unamuno y el alcalde. Y el 11 de octubre de 1912 se reunió en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca la Asamblea de Estudiantes para preparar, entre otras cosas, un homenaje a don Miguel de Unamuno. Los alumnos, escudados en la celebración de la Asamblea, no asistieron a clase y don Miguel se presentó en la reunión. Los estudiantes protestaban por la carga realizada contra ellos el día anterior por los guardias de seguridad. El rector volvió a recordar a los presentes los tristes sucesos de abril de 1903, invitando a los congregados a deponer sus protestas. Consideraba que las reivindicaciones debían hacerlas con reposo, sin ataques y sin odio. Una vez más, los acontecimientos luctuosos de 1903 estuvieron presentes en el discurso del rector. Unamuno tenía a veces comportamientos contradictorios. Se negó a que el ayuntamiento realizase obras en trilingüe donde se alojaba el regimiento Albuera. No quería que los pocos recursos de las administraciones públicas fueran a parar al Ministerio de la Guerra, pero en otros casos fue generoso con los militares.
El 19 de febrero de 1913 se inauguró la Escuela Militar de Salamanca, ubicada en las dependencias de la cárcel, en el antiguo convento de Freiras de Santiago, en Santi Spíritus. Estuvo dirigida por el coronel Pablo Rodríguez Sánchez, conocedor de la falta de espacio para ejercer la docencia castrense. Unamuno cedió provisionalmente una de las aulas grandes del edificio histórico de la USAL. La escuela comenzó con 113 alumnos procedentes de la universidad, de las compañías de ferrocarriles y del seminario. Algunas de las clases se impartieron efectivamente en el seminario diocesano. Estaba sufragada, en este caso, por el Ministerio de la Guerra. Por las mismas fechas, el 9 de febrero de 1913, la Juventud Excursionista inauguró en la USAL el Florilegio de Poetas. Esta asociación programaba visitas a la Flecha. Fue memorable la realizada el 12 de junio de 1913, en la que fueron acompañados por Unamuno. Me imagino lo que diría el rector si contemplara en lo que ha quedado hoy el que fuera paradisíaco paisaje. Unamuno, como hemos dicho, estuvo presente en todos y cada uno de los conflictos de la provincia de Salamanca. Fue especialmente activo en la crisis del textil bejarano. Como hemos comentado, hizo escuchar su protesta en los lanzamientos de Campocerrado y Boada y en las distintas manifestaciones y mítines convocados contra el desabastecimiento y carestía de los productos de primera necesidad como el pan. El adelanto recogía en muchos de sus números el caso de Boada. Como conocen ustedes, el secretario municipal, el médico y el secretario del juzgado del pueblo firmaron una carta fechada el 13 de octubre de 1905 que fue enviada al presidente de la República Argentina. El pueblo entero se ofrecía a emigrar a ese país con todas sus clases sociales y oficios: labradores, carpinteros, herreros, albañiles, médicos, boticarios, zapateros, etc. Boada tenía entonces 1.146 habitantes y se encuentra a 28 kilómetros de Ciudad-Rodrigo y a 1 de la estación de ferrocarril. En los días posteriores del desgarrado grito de los ciudadanos de Boada, se ofrecieron ayudas curiosas a sus habitantes. El alcalde de Boada comunicó al adelanto que había recibido de Antonio Alósegui, fabricante de Tolosa, 100 boinas para destinarlas a las personas más necesitadas a juicio del edil. A mediados del mismo mes, el ministro de Fomento dispuso en una real orden la creación en Boada de un campo de experimentación agrícola, como fórmula para remediar la pobre situación en la que se encontraba el pueblo. El gobierno se tomó en serio la amenaza de inmigración de toda la población de Boada y, para solucionar en lo posible la situación de indigencia del pueblo, mandó con destino al campo de experimentación agrícola allí ubicado arados modernos y sembradoras, material remitido en este caso por el Ministerio de Fomento. En los primeros días de marzo de 1910 regresó de Madrid el alcalde de Salamanca y anunció que había conseguido la autorización gubernativa para suscribir un empréstito pedido por el ayuntamiento. La corporación agradeció al conde de Romanones y a Isidro Pérez Oliva sus gestiones para conseguirlo. La cantidad era abultada para aquellos tiempos, 800.000 pesetas con las que se podían pagar las deudas contraídas por el consistorio, a las que se sumarían 3,5 millones de pesetas para dar luz a las calles, dotar de alcantarillado a los barrios y de agua al caserío. En el mitin convocado en la Federación Obrera se leyó una carta de Unamuno que se publicó en el adelanto apoyando la concesión del empréstito, siempre que los salmantinos se comportaran cívicamente con la ciudad. En octubre de 1914, Unamuno fue destituido como rector por haber convalidado 2 títulos
a alumnos americanos. Este castigo fue coincidente con los rumores sobre el traslado de las facultades de Ciencia y Medicina a Valladolid. Don Miguel intervino en un mitin organizado por la Federación Obrera para protestar contra la imposición de un nuevo arbitrio sobre las carnes frescas y saladas. A las pocas semanas se organizó un nuevo acto de protesta por la misma Federación Obrera, presidido el acto por don Miguel, contra el concierto suscrito por el Ayuntamiento con el gremio de carniceros y salchicheros que perjudicaba a los consumidores. El 8 de abril de 1915 se celebró un homenaje al concejal obrero primitivo Santa Cecilia, al que asistió Unamuno, amigo del líder socialista y compañero de mítines y conferencias en la Casa del Pueblo. Los intervinientes en el acto valoraron positivamente la labor de Santa Cecilia en los campos en los que había intervenido. Hablaron un albañil, un tipógrafo, un estudiante y un ferroviario. Cerró don Miguel, que dijo algo que todavía sigue vigente. Cito: a los representantes de estos partidos, no son nunca residenciados, nunca se les pide cuenta de su gestión, y es porque a esos partidos les tiene sin cuidados que hagan buena o mala gestión en el ayuntamiento. La clase trabajadora, en cambio, pide cuenta a su concejal de su labor. Santa Cecilia dijo que había aceptado el homenaje para que se viera que la clase trabajadora es agradecida y también para que sirviera de estímulo. Puso fin al acto el maestro García Bernal interpretando obras clásicas al piano. El mitin conjunto de la Federación Obrera y la Unión Ferroviaria para presentar candidatos para las elecciones municipales fue conducido por Unamuno, presidente honorífico de la Federación, junto con el líder de la Unión Ferroviaria, Eustaquio Cachorro. Don Miguel explicó por qué aceptó ir a las elecciones como concejal. Cito: me han dicho que ser concejal es para mí poca cosa, mas yo tengo la seguridad de que no hay función que rebaje. Tengo por costumbre poner la misma intensidad y el mismo espíritu en todas las cosas que hago. Me han dicho que las águilas no cazan moscas. Claro, es que el que tal me dijo hablaba no como amigo del águila, sino como representante de las moscas. Vivir es gastarse. Quien no se gasta no vive, y viceversa. Y yo quiero vivir. Hasta ahí la cita. Las elecciones se celebraron el 14 de noviembre de 1915. Lograron el acta de concejal Unamuno y Primitivo Santa Cecilia, que se presentaba por la candidatura obrera. Pero las elecciones del tercer distrito fueron anuladas al aceptar la Junta Electoral el recurso presentado por José Zúñiga Santos contra don Miguel. En las elecciones municipales celebradas el 9 de noviembre de 1917, en el tercer distrito salió elegido nuevamente don Miguel. El 17 de aquel mes se organizó un homenaje en su honor por su éxito electoral. Ese mismo año, Unamuno intentó la distribución de las facultades en otros tantos edificios de la universidad. Aconsejó al Ministerio de Hacienda que en la hospedería del Fonseca, donde se encontraba ubicada la Facultad de Ciencias, se acogiera también el Instituto de Enseñanza Media. Asimismo, manifestó su deseo de que se abriera una residencia de estudiantes para acoger alumnos procedentes de otros lugares de España. Recuerden que están cerrados los colegios mayores y que no había residencias en Salamanca. Esta postura chocó con el rector de entonces, Salvador Cuesta Martín, que polemizó sobre el asunto desde las páginas del Adelanto. Fue un escándalo de los que hicieron época en una sociedad que tenía problemas para adquirir el pan nuestro de cada día.
Tomás Salas era el gerente de la Tahona municipal. Fue denunciado por el concejal socialista Primitivo Santa Cecilia en el pleno del 18 de octubre de 1917 por sisar en cada una de las hornadas de pan amasado, y el edil socialista aportó documentos sobre el asunto. Salas contó con la defensa cerrada de sus posiciones por parte del político conservador Lamamié de Clairac. Terminó la sesión con la apertura de un expediente al acusado. Ese mismo mes, al aprobarse el Estatuto de Autonomía Universitaria, dimitió el rector Miguel de Unamuno, como era preceptivo, y la comisión municipal creada para dilucidar el expediente a Tomás Salas comprobó los hechos denunciados, ordenando al gerente a reintegrar en la depositaría del ayuntamiento 84 pesetas con 15 céntimos, cálculo de lo defraudado. Para defenderse de las acusaciones, tras renunciar a su cargo alegando motivos de salud, en el pleno del 29 de octubre, Salas denunció a varios trabajadores de la Tahona que, según él, se llevaban a casa masa panadera para hacer hornazos, debía ser por estas épocas. El ayuntamiento no dio crédito a la denuncia, tachando a Salas de embustero. Pero no terminaron aquí las andanzas del gerente de la Tahona municipal. Este funcionario desempeñaba también el cargo de administrador de la mendicidad. Lo recordarán ustedes, los salmantinos lo llamamos la mendi, ¿no? De cuya junta rectora eran patronos el alcalde y varios concejales. La corporación informó oficialmente a los responsables de la mendicidad de los hechos y pidió se incoara expediente al administrador, al igual que lo había hecho ya el ayuntamiento. Inexplicablemente, los responsables de la mendicidad no solo no consideraron culpable a Salas, sino que acordaron expulsar de la Junta Rectora al ayuntamiento por moroso. El alcalde y varios concejales presentes en el acto se abstuvieron alegando que se les habían presentado documentos en los que el ayuntamiento reconocía y se negaba a pagarlo. Este extremo fue aclarado por Santa Cecilia. La supuesta deuda municipal no era tal, se trataba de una subvención voluntaria del consistorio. Ángel Bolao, antecesor en el cargo del expedientado Tomás Salas, había sido denunciado por este en agosto desde las páginas de El Salmantino, otro periódico conservador, con datos que se demostraban falsos. La corporación reconoció que Bolao había sido un hombre honrado. Santa Cecilia pidió en el pleno que se restituyera su buen nombre y que se le pidieran disculpas por la falsa acusación. Se aprobó la propuesta por unanimidad. El concejal Unamuno, presente en aquella sesión, aprovechó la ocasión para decir una vez más que el ayuntamiento no debía gastar ni una peseta en cuarteles, por no ser su función realizar inversiones para destinarlas al Ministerio de la Guerra. Otro caso singular fue destapado por Unamuno en el pleno de finales de abril de 1918. Se trataba del guardia municipal Salvador Fraile, funcionario que entró a trabajar en el Ayuntamiento de Salamanca sin cumplir con las mínimas condiciones para hacerlo, sin saber leer ni escribir. Llegó a ejercer durante años su cargo, y esto con la complicidad de sus jefes, mandos y compañeros, que miraron para otro lado y no denunciaron la irregularidad.
Se descubrió todo cuando estaba de servicio en el puesto de vigilancia de la aldehuela de los Guimanes y debido a un apretón necesitó aliviarse y se ausentó de su puesto sin poder justificarlo por escrito por ser analfabeto. Para más abundamiento, el reglamento municipal obligaba explícitamente a los funcionarios a conocer la lectoescritura. Algunos concejales optaban por que fuera expulsado, pero sin que nadie se lo explicara, el dictamen de la comisión no contemplaba castigo alguno. Claramente se le estaba protegiendo por el cargo o mando municipal que seguramente sería el mismo que le había recomendado para entrar a trabajar en la policía municipal. Algo parecido ocurrió años después. En diciembre de 1921, el ayuntamiento nombró vigilante sanitario a un ciego. Un concejal, seguramente su mentor, defendió el nombramiento asegurando que no era totalmente ciego, que reconocía a la gente, defendió su nombramiento asegurando, por lo tanto, que era miope, pero distinguía cosas y personas. Le contestó el concejal González diciendo: un manco puede ser vigilante, un cojo escribiente, pero un miope vigilante me parece que no. Ildefonso era ciego cuando llegaba la noche, aunque en aquellos años por las calles de Salamanca, con escasas luminarias, pocos podían ver cuando se ponía el sol. Se concluía que un ciego podía desempeñar otras muchas funciones, pero nunca la de vigilancia. El rector se comprometió siempre que tenía ocasión con la salud. En 1918 Unamuno propuso en el ayuntamiento que se procediera a la vacunación contra la viruela tras desencadenarse una epidemia de la enfermedad en Zamora. Asimismo, luchó denodadamente por la higiene. Cuando el ayuntamiento acordó cerrar los establecimientos que no guardaban las debidas medidas higiénicas, respondió que sería mejor decir qué establecimiento no se debía cerrar. En 1918 se celebró la Asamblea de Municipios de la provincia de Salamanca, presidida por Unamuno en el Teatro Bretón. El rector era partidario de la autonomía municipal que, según él, se sentía y consideraba la autonomía regional como algo exótico. Ese año votó por la suspensión de empleo y sueldo al galeno de la Casa de Socorro, ya hemos hablado antes de él, el conocido doctor Herrera, por no haber atendido a un ciudadano que le había requerido varias veces para que atendiese a su mujer enferma, alegando que estaba asistiendo a un parto. El médico tenía abierto otros expedientes más por falta de atención a pacientes sin recursos acogidos a la beneficencia. Íscar Peira puso su cargo de alcalde a disposición del ministro de Abastecimiento. Había fracasado al intentar incautar una partida de trigo al mayorista Joaquín Mateos, al que el ministro protegía. El escándalo terminó con el gobernador pidiendo disculpas en el pleno del ayuntamiento y en la prensa. La reacción del alcalde fue inmediata. Reconsideró su renuncia, pero Unamuno arremetió contra el gobernador llamándole bobo, romanista y pidiendo su dimisión. Indignados, los trigueros se comprometieron con el gobernador a abastecer a la población de trigo a precio tasado, pero pusieron como condición que Íscar Peira dejara de ser alcalde. El 20 de noviembre de 1918 se produjo una votación en el concejo para elegir regidor, para elegir alcalde. Don Miguel obtuvo 8 votos y Vázquez de Parga 11, siendo elegido alcalde interino este último al no alcanzar la mayoría absoluta requerida para ser alcalde titular. En julio de 1919,
En el Pleno Municipal se aprobaron los nombres de las nuevas calles. Fue entonces cuando se conoció la opinión de Unamuno al respecto. No debían llevar el de personas vivas y esperar un tiempo después de la muerte del homenajeado. Se decantaba por respetar los nombres antiguos y por dedicar alguna calle o avenida a personajes tan importantes como Andrés García de Quiñones y Rodrigo Gil de Ontañón, olvidados entonces del callejero por las autoridades municipales. En el pleno del 3 de septiembre de 1919 se enfrentaron dos formas distintas de interpretar la ley para la elección de alcaldes, la de los partidos de la izquierda y, por supuesto, los de la derecha. En la votación no comparecieron los concejales conservadores. Fue elegido alcalde Benito Paradina, que obtuvo 10 votos, pero no superaba con ellos la mitad más uno de los concejales del consistorio. Y fue nombrado también alcalde occidental. Tuvo que esperar a la tercera votación para hacerse con la titularidad de la alcaldía. Fue edil con los votos de los concejales de la izquierda, a los que se sumaron los liberales. Unamuno criticó la falta de asistencia a plenos y comisiones del conservador, ya lo he citado anteriormente, Lamamier de Clairac, que siendo concejal síndico cobraba dietas pero no asistía a los plenos. En el pleno del 24 de septiembre, Unamuno protestó porque la autoridad superior al alcalde, refiriéndose claramente al gobernador, impidió el cierre de algunos bares dedicados a expender bebidas en malas condiciones que envenenaban a los jóvenes que los frecuentaban. En 1919, don Miguel preguntó en el pleno municipal algo curioso: si en el presupuesto figuraba una partida por utilidades de poseedor del común. Hacía la pregunta porque días pasados había visto pastar un cerdo en un pequeño prado que existía enfrente de la entrada a la catedral por la puerta el Domingo de Ramos. Y esto podía ser un buen ingreso para el ayuntamiento. Este sucedido, contado con gracia e ironía, produjo la risa de todos los presentes. El rector se preocupó por el futuro de los empleados municipales. Propuso crear un Montepío o seguro para pagar las pensiones de viudedad de los funcionarios públicos para no sobrecargar los presupuestos locales. El sepelio de Dorado Montero en 1919 fue un acontecimiento ciudadano. Durante el recorrido por las calles de la ciudad, las campanas del reloj de la Universidad de Salamanca no dejaron de doblar por la muerte del prestigioso catedrático de Derecho Penal, autor de múltiples obras en las que abogaba por el trato humano a los presos. Llovió durante el tiempo que duró el entierro, al que acudieron numerosos miembros del concejo, profesores de la USAL y representantes de los partidos políticos. Estudiantes y trabajadores cargaron con el féretro. Abrían la marcha los maceros de la universidad con las mazas enlutadas. Rodeaban el cadáver 20 banderas de las sociedades obreras. Al pasar el cortejo fúnebre por la Plaza Mayor, dobló la campana del consistorio mientras daba la vuelta al ágora, al igual que se hacía en Salamanca con los alcaldes al morir. Asistieron 500 personas al cementerio civil. Unamuno se indignó con la prohibición del obispo, negándose a enterrar los restos de su amigo en terreno sagrado. Las palabras pronunciadas por el rector en el acto fueron significativas. Cito: enterramos en esta tierra sagrada y bendita, tierra bendecida y sagrada por los que aquí reposan, bajo el mismo cielo que a todos cobija, bajo su luz que a todos ilumina por igual. Fin de la cita. Fue don Mauro Rubio Repullés,
prelado progresista de la diócesis de Salamanca, el que mandó tirar la tapia que separaba ambos camposantos como acto de reconciliación entre los dos bandos de la contienda civil, sin que se produjera manifestación en contra de la medida. El cementerio donde recibían sepultura los no católicos o ateos eran llamados popularmente de los protestantes. El 2 de enero de 1920, en el Teatro Moderno, se celebró un mitin organizado por la Federación Obrera, la Unión Ferroviaria, las asociaciones del magisterio, los dependientes del comercio y los empleados y funcionarios del Ayuntamiento y la Diputación, a los que se sumaron muchos particulares. Querían protestar por la carestía de las subsistencias. La intervención de Unamuno se centró en la carestía de la vida. Se agravaba, según él, por el egoísmo y la avaricia de las provincias productoras que querían convertirse en verdaderos cantones. El 7 de enero de 1920 se inauguró en Salamanca, con la presidencia de Unamuno, la Escuela Primaria Francesa bajo el patrocinio del Círculo Franco-Español. En aquellos años, la lengua francesa era dominante en las transacciones comerciales, culturales y diplomáticas. Los que sean de mi edad saben que en los colegios no se estudiaba inglés, se estudiaba francés. Estudiábamos francés. En junio de 1920 se conocieron los gastos de los alcaldes Paradina en sus desplazamientos a Madrid, entre los que aparecían desayunos y comidas dobles cargados al ayuntamiento. Unamuno reaccionó, declarando que aquel desplazamiento había sido inútil. Desde entonces se produjo un enfrentamiento constante entre el alcalde y don Miguel, que se hizo más explícito en la sesión plenaria del 13 de julio de 1920, con la discusión sobre las obras ejecutadas sin licencia. Ambos personajes llegaron a insultarse. Miguel de Unamuno compaginaba su trabajo docente con la de escritor. Llevó su obra dramática La Venda al escenario del Teatro Bretón. Sentado en un sillón frailuno y rodeado de los que serían sus intérpretes, realizó la solemne lectura del texto. El famoso profesor estrenó en Zamora su obra Fedra y, como representante de los salmantinos en la Casa Grande, Unamuno se acogió, junto a otros muchos concejales, a la forma de protesta llamada retraimiento, que consistía en que el concejal dejaba de asistir a las sesiones del ayuntamiento, pero conservando la titularidad de concejal. Desde el adelanto se pedía reiteradamente el final del retraimiento y la incorporación de la totalidad de los concejales que sufría este castigo. En 1920, el rector fue condenado también por el artículo antes del diluvio. Filiberto Villalobos consiguió que en el Tribunal Supremo fuera defendido por Melquiades Álvarez, su jefe de partido, que logró la absolución corriendo don Filiberto con los gastos de la minuta. El 23 de octubre de 1921 se inauguró la escultura dedicada al comunero Francisco Maldonado en la Plaza de los Bandos. Según Santiago Juanes y Valeriano Hernández, fue Miguel de Unamuno quien propuso erigir el monumento, pero la precaria situación económica del concejo fue demorando su ejecución durante años. En 1922 se declararon 17 vacantes ordinarias y 3 extraordinarias en el ayuntamiento, entre ellas la de don Miguel de Unamuno. El 9 de junio de 1922 se celebró un mitin en la Casa del Pueblo organizada por los ferroviarios. Presidió el acto don Miguel, que refiriéndose a los paros obreros, entre otras cosas, dijo, cito, «Todas las huelgas son políticas y no pueden salir bien cuando sus integrantes no piensan políticamente.
La patronal se ha acostumbrado a enormes ganancias que obtuvieron durante la guerra a costa del pueblo que sufría, y ahora quieren continuar con aquellas ventajas, y para ello dan el golpe a la clase productora, a los trabajadores, a los obreros. Fin de la cita. En agosto de 1922 se produjo un conflicto en el cuerpo de correos de toda España. En Salamanca habían disminuido los funcionarios para repartir 5.000 cartas diarias, 500 certificados y giros, y Unamuno se sintió solidario y apoyó la protesta al considerar sus peticiones de justicia. El 12 de octubre de 1922 se celebró el Día de la Raza con una misa en la iglesia de San Esteban a la que asistieron las autoridades civiles, religiosas, militares y universitarias. Actos seguidos, los asistentes se trasladaron a la plaza de Colón. Frente a la estatua del descubridor intervino el gobernador civil y al finalizar se dieron vivas a la raza, a América y a los reyes de España. Se organizó un desfile del Regimiento de la Victoria y por la tarde se celebró una velada en la universidad con lectura de poemas y más discursos, entre ellos uno de Unamuno, haciéndose la pregunta sobre qué era la raza. Se contestó a sí mismo que era la lengua con todo lo que lleva dentro de sí. Recordaba un poco a la respuesta de Antonio de Nebrija a la reina Isabel. El domingo 31 de diciembre de 1922 se organizó la llamada manifestación de las responsabilidades por el desastre de Anual, encabezado por la Corporación Municipal Bajo Mazas. Una representación entregó en el Gobierno Civil las conclusiones de la marcha para que las hiciera llegar al Gobierno. Pedían se sustanciasen responsabilidades por el desastre. Apoyaban la implantación del protectorado de Marruecos y propugnaban el fin de la guerra. La protesta terminó con vivas al alcalde y a Unamuno. En su intervención, don Miguel dijo que más que responsabilidad habría que hablar de irresponsabilidad. El 9 de abril de 1923, la Gaceta Regional publicó un editorial contra Martín Veloz, que había retado a duelo a los que, según él, le habían difamado. El medio conservador acusaba a Veloz de declararse católico, apostólico y romano, y a la vez acudir al duelo que estaba prohibido bajo excomunión por la Iglesia. Los editorialistas consideraban una barbaridad dirimir los conflictos entre personas batiéndose. La Gaceta Regional defendía en la pugna entre Veloz y Miraz a este último, aunque aclaraba que se mantenía imparcial. Veloz llegó a mandar padrinos, pero el conocido empresario no los aceptó. Se organizó una comida de apoyo a Miraz, que contó con un centenar de comensales, entre los que se encontraba don Miguel. Unamuno volvió del exilio a primeros de febrero de 1930. Había estado desterrado en Fuerteventura por acuerdo del directorio militar. Le dieron 24 horas para salir a partir de la recepción de la notificación del 20 de febrero de 1924. Viajó hasta Cádiz vía Madrid. Unos días antes había sido elegido presidente del casino. Se enteró del castigo cuando estaba paseando por la Plaza Mayor con su amigo don Casto Prieto Carrasco. Colgaron un telefonema con la noticia en la cartelera del adelanto. Don Miguel pidió a don Casto que se acercara a leerlo ante el revuelo de los paseantes al conocer tal noticia. Tras ser informado, respondió según la prensa local con un «Oh, bien, bueno». Fue amnistiado a principios de julio de 1924. Su entrada en Salamanca el 22 de febrero de 1930 fue como la de un héroe mítico, acompañado entre otros de don Filiberto Villalobos.
El 27 de febrero se celebró una reunión preparatoria del homenaje a Unamuno en la que se acordó adquirir la estatua del rector esculpida por Victorio Macho, para ser instalada en la escalera del Colegio Mayor de Anaya. Según Pablo de Unamuno Pérez, nieto de don Miguel, su abuelo no volvió a subir por ese tramo de escalera para evitar ver la escultura. En el otoño de 1930 se confeccionó un listado de 37 individuos que, según el gobierno, convendría detener en caso de darse un movimiento republicano. Solamente uno, Unamuno, correspondía a Salamanca. El 23 de marzo de 1931 se reunió en la Casa del Pueblo el Comité de Propaganda y Acción Electoral para elaborar la candidatura que en coalición presentaron los socialistas. En el cuarto distrito figuraba Miguel de Unamuno, Fidel Olivera García y Pedro García García. El 8 de abril de 1931 fueron convocados los miembros de Coalición Republicana en el Salón Ideal, en la Cuesta de la Raqueta, bajo la presidencia de Unamuno, con lleno a rebosar. El socialista Pedro García pidió el voto para don Miguel y Manuel Alba, ferroviario socialista. Demandó se votara contra la monarquía y a favor de la República, justificando la unión de socialistas y republicanos. Unamuno recordaba los 4 años en los que fue concejal. Dijo que había 3 clases de ediles: los que servían al pueblo. De este grupo había personas dignísimas en todos los partidos, los que iban a realizar pequeños negocios en su beneficio y los que se daban el gustazo de ir presidiendo todas las procesiones que fueran posibles. Para el rector, estas elecciones eran políticas y no administrativas. Se dirigió a los jóvenes que iban a votar por primera vez, esperando que supieran cumplir con su deber. El 9 de abril se celebró otro mitin republicano socialista en el Salón del Baile La Alhambra, con 1.700 asistentes, presidido también por Unamuno, que dijo que tenía gran respeto por los asuntos espirituales y que era una torpeza mezclar religión y política. El último día de campaña, en un mitin en el que intervino Unamuno, dijo que por patriotismo y amor a España se había puesto enfrente del régimen monárquico. El día de las votaciones, Unamuno intervino en la Casa del Pueblo. Después se trasladó con los asistentes al acto programado en la Plaza Mayor. Los resultados dieron el triunfo a la izquierda en todos los distritos de Salamanca. En la manifestación se cantó la Marsellesa. Unamuno fue recibido con ovaciones al llegar a la plaza. Se organizó otra manifestación presidida por la bandera republicana y encabezada por los veteranos de la República Salmantina, Vicente González y Tomás Martín Bazán, que entregaron la enseña republicana al nuevo alcalde para posteriormente ser colocada en el balcón central del segundo piso de la Casa Consistorial. Al ondear la bandera, la muchedumbre prorrumpió en vivas a la República. Unamuno fue designado para proclamarla. Pronunció un emocionante discurso que fue interrumpido muchas veces con aplausos, vítores y ovaciones. Hizo referencia a la revuelta comunera y a los 40 años residiendo en Salamanca, a sus hijos salmantinos y a los habitantes de la ciudad, a los que también consideró sus hijos. Tuvo que interrumpir su discurso emocionado, cosa que aprovechó el socialista Primitivo Santa Cecilia para abrazarle y besarle. Cerró la intervención el alcalde, que fue vitoreado y muy aplaudido. Todo terminó con vivas a Salamanca, España y la República. A continuación, se celebró la primera sesión del Ayuntamiento Republicano, que fue celebrado por Santa Cecilia, Unamuno y Prieto Carrasco. Fueron nombrados tenientes de alcalde Marcos Escribano, Adolfo Núñez y García Romo. Unos instantes antes de iniciar la sesión fueron descolgados
los cuadros de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia. ¿Cómo vamos en tiempo? Vamos en tiempo, como queda mucho. No queda. Vamos. Terminamos. No, pues nada, damos finalizando. Terminamos. Bueno. Termina. Sí. No. La ciudad, bueno, era una fiesta, por doquier discurrían manifestaciones, produciéndose pequeños incidentes que, conocidos por el Comité Republicano, los cortó de raíz. Hay algo con lo que quería terminar, que era el 19 de noviembre de 1969 comenzaron los actos del centenario de Miguel de Unamuno, con un encuentro académico en la USAO. El ayuntamiento se sumó descubriendo una placa de madera en el salón de sesiones. La primera corporación democrática surgida de la Constitución de 1978 acordó dedicar un medallón de la Plaza Mayor a Unamuno y que todos los 31 de diciembre se celebrase un acto de homenaje y recuerdo a don Miguel ante su escultura, acto que se viene realizando ininterrumpidamente desde entonces. Tengo la suerte de haber sido el alcalde que presidió esa corporación que realizó estas dos cosas. Termino. El adelanto relata la muerte ante el altar del padre Anastasio Carmelita descalzo cuando pronunciaba la oración fúnebre por María Unamuno, la única de las hijas con vida del rector. El oficiante había sido amigo de ella en la juventud y no pudo resistir el dolor de perderla. Enrique de Sena dedicó en la juventud y no pudo resistir un interesante artículo yo escribí en un libro, Relatos y Sucedidos, un cuento relacionado con esta historia. Hasta aquí algunas de las noticias sobre don Miguel de Unamuno recogidas en los periódicos. Son una magnífica muestra de sus muchas apariciones en la prensa local. Salamanca ha sabido agradecer a don Miguel que la hiciera resurgir en la agonía y decadencia en la que estaba sumida cuando fue nombrado profesor, rector de la universidad y elegido concejal de su ayuntamiento. La ciudad del Tormes, poco dada a reconocimientos, ha sabido agradecérselo considerándolo uno de los personajes más queridos de su historia. Muchas gracias.